bueno. Amén. Y para siempre su misericordia. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. En esta alabanza, Señor, tu presencia se ha hecho notar en cada uno de nosotros, recordando cuántas cosas, cuántas maravillas has hecho en cada uno de nosotros, y lo estás haciendo aún ahora, bendito Rey. Gracias, Señor, por tantas bendiciones. Gracias, Señor, porque siempre has demostrado tu bondad con nosotros, tu misericordia, tu favor, tu gracia. Gracias, oh bendito Rey. Cuánto tenemos que agradecerte, Señor. No hay palabras para agradecerte. Por eso lo único que pides de nosotros es obediencia. Y aquí estamos, Señor, tu pueblo, obedeciéndote a ti, Señor, buscando la verdad, la sabiduría en tu palabra, Señor. Sí, Señor, precioso. La orientación, Señor, para que nos guíes por la senda de justicia, por el camino de verdad, para no desviarnos, Señor, del propósito al cual tú nos llamaste. Háblanos en esta mañana, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos que han venido, Señor. Aquellos que han sido y son fieles a ti, Señor. Que vienen buscando, Señor, que tú les hables, que los orientes, que los edifiques, que los consueles, que los exhortes. Sobre todo, Señor, que tu palabra nos dé fortaleza, oh bendito Rey, para seguir caminando en esta tierra de aflicción, pero una tierra de bendición, Señor, cuando estamos de tu lado. Gracias, oh bendito Rey. Tu palabra dice que para el que cree todo le es posible. Y nosotros creemos en ti, Señor. Y sabemos que lo imposible se hace posible, Señor, si tenemos fe. Gracias, oh bendito Rey. En el nombre de Jesús, usa mis labios, Señor, en esta mañana para hablar tu palabra. Suple, Señor, toda petición de tus hijos, Señor. Sabemos, Señor, de que tú oyes la oración de cada uno de nosotros. Tú inclinas siempre tu oído, Señor. Gracias, oh bendito Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a nuestro Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, esta alabanza, bueno, todas las alabanzas, pero esta última, de verdad que cuando estaba alabando ahí, alzando mis manos al cielo, me venía como una película de cuántas cosas Dios ha hecho en mi vida. Cuántas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso decimos, Dios ha sido bueno y es bueno. Y para siempre es bueno. Hermano, cuán agradecidos debemos estar nosotros de las cosas que Dios hace. De verdad que es maravilloso. Servir a Dios es la mejor decisión que hemos podido tomar en esta tierra, en esta vida. La mejor decisión. ¿Por qué? Porque Él lo es todo. Él lo es todo para nosotros. Sin Él nada somos, hermanos. Sin Él estamos perdidos. La misma palabra dice que todos, por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Para eso vino Jesucristo. Para poder restaurar, para poder rescatar a lo perdido. Tú y yo éramos perdidos. El Señor nos encontró. Somos esa oveja. Él dejó las 99 y fue por ti y por mí, hermanos. Él ha vendado nuestras heridas. Él nos lleva en sus lomos. ¿A dónde? Al redil. ¿Dónde es el redil? Allá arriba en el cielo, hermanos. No es acá, es allá arriba. Allá el Señor nos lleva. Allá hay pastos verdes. Allá hay lugares de reposo. Allá hay bendición. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 11. Yo estaba meditando esta semana de esta palabra y yo le decía al Señor, gracias,
porque cuán bendecidos estamos de ser partícipes de tu revelación, de lo que tú tenías escondido durante miles de años, escondido y ha sido revelado a tus hijos. Gloria a Dios. Amén. Lo tienen Marcos capítulo 4 versículo 11. Gloria a Dios. Dice la palabra: y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿A quiénes? A ustedes, a nosotros. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, dice, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, ¿no? Jesús hablaba en parábolas. Dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hermano, ¿se dan cuenta de lo que estamos leyendo aquí? No es que la palabra se contradiga, porque el Señor dice que el anhelo de Dios es de que todos sean salvos. Pero aquí encontramos algo peculiar, que dice aquí, que a nosotros es dado el misterio del reino, mas a los que están fuera les habla por parábola. ¿Por qué? Para que viendo vean, o sea, viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan. Dice, ¿qué? Yo me quedé sorprendido cuando estaba leyendo esto. Dice, para que no se conviertan y para que no sean perdonados sus pecados. Yo me quedé sorprendido, porque nunca lo había leído así, de esta manera. Yo decía, Señor, pero si tú cuando hablabas era para que la gente cambiara, para que la gente se convirtiera de sus malos caminos y viniera, ¿no?, a los caminos de la verdad, de la palabra de Dios, para que se arrepintiera. Luego comencé a analizar este pasaje. Lo que sucede, amados hermanos, es que ya estaba predicho por los profetas. Dice aquí la palabra en Mateo capítulo 13, versículo 34. Mateo 13, 34. ¿Lo tienen? Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Lo que Jesús estaba hablando en ese momento eran cosas escondidas. Nadie había escuchado eso. Incluso ni los profetas lo habían escuchado. Luego en Mateo capítulo 13, en los versículos, el versículo 10 en adelante, ahí 13:10, aquí lo podemos ver más claro. Dice el propósito de las parábolas, ¿no? 13:10 de Mateo. Entonces dice, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les habla por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, habían personas que no les iba a ser revelado esa palabra. ¿Por qué? Aquí viene. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, mira, ellos viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón, aquí está la respuesta, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido, en otras palabras, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Cómo era la manera para que puedan convertirse y sanarse? Con el corazón, hermanos. Se le fueron cerrados sus ojos, sus oídos. No entendían la palabra. Mira que a los discípulos eran los únicos que les revelaba, les explicaba
¿no?, sus parábolas. Luego nosotros, a través de sus discípulos, ellos plasmaron todo esto en la Biblia, por eso es que nosotros lo podemos entender. ¿Por qué, hermano? Porque en ese tiempo el corazón del hombre estaba endurecido, se había engrosado, veían pesadamente, ¿no? Veían, dice, han cerrado sus ojos, sus oídos oyen pesadamente. Es como ahora en este tiempo. ¿Te das cuenta que nosotros, por ejemplo, hablamos palabra de Dios y pueden escuchar y no entienden? Y les hablamos y nosotros les decimos, pero ¿por qué no entienden la palabra de salvación? Le estamos llevando el mejor mensaje que han podido escuchar, pero no quieren. Oyen la palabra, pero no la entienden. Ven lo que Dios puede hacer y aún así están ciegos. Respuesta: el corazón del hombre se ha endurecido. Estamos viviendo esos tiempos que estaba en ese momento. Jesús mismo, Dios mismo, hecho hombre, caminando en esta tierra y no se convertían. ¿Cuánta gente seguía a Jesús? En un momento le seguían 5.000 escuchando, sin contar mujeres ni niños. Unos le seguían para ver cómo podían criticarlo. Otros le seguían porque les daba de comer gratis. Otros porque querían un milagro nada más, querían ser sanados. Otros de chismosos para ver si era verdad, si sanaban. Y muy pocos escuchaban la palabra y le seguían fielmente. Acuérdense que cuando Jesús de repente tenía, ¿cuántos seguidores? 70, aparte de sus 12, ¿no? Cuando envió a los 70, ¿se acuerdan? Envió a los 70, esos 70 eran los que escuchaban y entendían. Les era revelado la palabra del reino. Dice aquí en el versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermano, tú y yo tenemos un privilegio grande, el poder conocer los misterios de Dios, el poder entender lo que antes estaba sellado para otros, ha sido revelado a nosotros, a ti y a mí, hermanos. Y aún así que ha sido revelado, muchos no se convierten, muchos no quieren ver, muchos no quieren oír, muchos están ciegos y sordos espiritualmente, porque ven con sus ojos naturales, pero no ven las cosas de Dios espirituales. Es como el ciego. ¿Se acuerdan aquel ciego de nacimiento? Jesús pasa por ahí y ve a un ciego, sus discípulos le dicen, ¿quién? ¿Y qué hizo este ciego para que naciera así? ¿Pecaron sus padres o pecó él antes de nacer? Y dijeron, no, esto sucedió para que la gloria de Dios sea manifestada. ¿Y qué hizo? Untó, dice, barro, ¿no? Le puso en sus ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Se fue, se lavó y recobró la vista. Luego los fariseos le preguntaban, ¿cómo así recibiste la vista? Bueno, un hombre que Jesús me dijo, me untó barro y me dijo, ve y lávate. Y recobré la vista. Ah, tú eres seguidor, llamen a sus padres para ver si es verdad. Y todo eso, al final se fue el ciego, el que ya era ciego antiguamente, porque ya podía ver, y se topó con Jesús. Y cuando se topó con Jesús, le dijo Jesús, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que yo pueda creer? Yo soy, le dijo, el que habla contigo. Y en ese momento se postró en tierra y adoró a Jesús. Un hombre adorando en medio de la multitud de la gente, se postró delante de un hombre, que eso era algo blasfemo, pero no estaba adorando a cualquiera, estaba adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué pasó con él? Primero recibió una vista natural, que nunca la había tenido. Comenzó a ver los colores de esta tierra, las maravillas que Dios había hecho. Pero su vista espiritual estaba cegada hasta cuando se topó con Jesús y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor? En ese momento, cuando tú y yo, hermano, hemos dicho, ¿quién es Jesús? Ahí el Señor ha abierto no solamente nuestra vista espiritual, nuestros oídos también, para escuchar su voz, porque no todo el mundo le escucha.
Tú y yo tenemos el privilegio de escuchar la voz de Dios. Y no solamente escucharla, sino seguir a su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice la palabra. Tú, hermano, estás aquí porque has escuchado la voz de Dios y le sigues a Él. A ti y a mí nos han sido revelados los misterios que han sido sellados durante tantos siglos. Han sido revelados a los hijos de Dios, a los que el Señor ha restaurado, a los que el Señor ha levantado, a los que ha adoptado. Tú y yo somos adoptados por Cristo. Por eso podemos conocer y entender cosas que la gente de afuera no lo entiende, porque sus oídos están tapados, su vista cegada, tienen un velo. Incluso los mismos judíos tienen un velo. Ustedes pueden ver, ellos pueden leer al profeta Isaías, lo leen y lo releen y no entienden. Están como el eunuco cuando salía de Jerusalén y Felipe, y el Espíritu Santo mandó a Felipe para que le revelara. Mira, ese hombre estaba leyendo Isaías, leía y no entendía, hasta que el Espíritu Santo, ¿cómo le fue revelado? El Espíritu Santo es el que abre nuestros oídos, nuestro entendimiento. El Espíritu Santo empujó a Felipe. ¿Para qué lo empujó? Para que le revelara lo que estaba escrito ahí. Hermano, tú y yo hemos escuchado por un hombre que Dios ha empujado. Yo lo escuché a través de un pastor. Tú también lo escuchaste a través de un pastor. Si tú tuviste el privilegio de escuchar a través de mis labios, gloria a Dios también. Pero todos hemos recibido esa palabra porque Dios empujó a un Felipe para que nos explicara. Porque muchas veces nosotros, antes de conocer a Cristo, leíamos la Biblia y no la entendíamos. Muchas veces yo me iba de frente a Apocalipsis y me encantaba leer Apocalipsis. Decía, quiero ver el futuro, decía, a ver qué va a pasar y cuándo será estos días. Y no entendía ni papas, como dicen aquí. No entendía nada. ¿Qué es esto? Un dragón, una bestia. ¿Cuándo será eso? No entendía. Leía y no entendía. Porque mi corazón estaba endurecido todavía. Mi corazón no había sido ablandado. En otras palabras, Dios no había cambiado mi corazón. Tenía un corazón de piedra. Era necesario cambiar por un corazón de carne. Era poner un nuevo espíritu en mí para poder comprender las maravillas de Dios. Tú y yo tenemos el corazón de Cristo, hermano. Nos quitaron ese corazón de piedra. Ese corazón que cuando decía, hay que ir a la iglesia, ¡ay, no, qué aburrido! Decía, no, ¿para qué? A mí me empujaba mi papá, no, anda a la iglesia. ¿Pero por qué no vas tú también? Anda, ve tú, le dice, tú vas a mi representación, me decía. Y luego me explicas qué cosa habló el cura. Y tenía que ir y escuchar, pues a ver qué cosa, y decirle a mi papá el chavo en el mueble, ahí con su periódico. Mira, y me empujaba a mí. Ven mi representación, me decía. ¿No? Y yo, obediente, ahí iba. Y escuchaba, y lo malo es que hablaba pues un ratito nomás de la palabra, porque lo demás era algo repetitivo, ¿no? Y ya iba, escuchaba, y luego hacía un acto de contrición, y decía, Señor, perdóname. No me iba a confesionar, yo decía, Señor, perdona mis pecados. Y me iba y comulgaba. Siempre lo hacía. Iba y comulgaba. Aunque no era católico, pero era lo que conocía. No conocía otra cosa, ¿verdad? Y lo hacía. O sea que Dios iba preparando el corazón de cada uno de nosotros hasta conocer la verdad. Y la verdad nos hizo libres. Hermano, Dios cambió nuestro corazón para poder entender, porque sin el corazón, por eso que dice aquí, bien claro, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan, y se conviertan, con el corazón entiendan y se conviertan, y yo ahí sí los sane. Hermano, esa era la manera. Por eso que el Señor decía, no, yo tengo que hablar en parábolas, porque es con el corazón que lo deben entender. Pero como está endurecido, y algunos eran pues cizaña, ¿no? Porque no todos son trigos, siempre lo digo.
hay trigo y hay cizaña. En este mundo hay trigo y cizaña. ¿Quién es la cizaña? Los hijos del diablo, lo dice la parábola. Y hasta el Señor habló en eso, en parábolas, ¿no? El mundo es el campo, lo él explicaba, pero el Señor a la gente le decía, había un esto que sembró trigo, y luego vino uno en la noche cuando estaba dormido y sembró cizaña. Y los dos crecieron juntos, ¿no? Entonces, ¿y cómo separar el trigo de la cizaña? Si arrancamos la cizaña, podemos arrancar también trigo. Entonces el Señor dijo, no arranquen nada todavía. Llegará el momento en que Dios mismo mandará a sus ángeles a separar el trigo de la cizaña. Arrancará la cizaña los ángeles y la llevarán ¿a dónde? A quemar. Porque ese es el lugar de la cizaña, ser quemada. Y el trigo a los graneros. Entonces, hermano, y así como les decía, ese eunuco no entendía a Isaías. Le fue impulsado a Felipe y Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Decía. Te voy a explicar. Y le comenzó a explicar qué sucedió con ese hombre en ese momento. Su corazón se comenzó a compungir, comenzó a entender, porque lo entendía con el corazón, no con la mente, con el corazón. Y cuando lo entendió con el corazón dijo, aquí hay agua que impide que sea yo bautizado. ¿Crees en el Señor Jesús, que Él es el Hijo de Dios? Sí, creo. Ven, me dijo, desciende. Y en ese momento fue bautizado. Hermano, le fue revelado el reino. Ese eunuco. ¿Cuántas veces habría ido el eunuco a adorar a Jerusalén? Como mucha gente iba, adoraba y no entendían lo que hacían. Hasta los mismos fariseos no lo entendían, por más que hacían los levitas ahí el sacrificio, mataban. Podrían decir, ok, es para la expiación de los pecados y la sangre derramada en el altar y todo eso, ¿no? Las ofrendas, pero en realidad, ¿qué se había vuelto el templo? Un mercado. Un mercado. Tanto así que Jesús, cuando entró al templo, agarró y tumbó las sillas y las mesas, porque habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones, decía ahí. ¿Y cómo están ahora a veces esas? Miren, ¿cómo es en este tiempo? En este tiempo muchas casas de Dios están hechas cuevas de ladrones. Se está repitiendo el tiempo, hermanos. Los primeros tiempos se están repitiendo ahora que estamos en los últimos tiempos. Haciendo de las cosas de Dios solamente negocios. Cuando la palabra de Dios es gratuita. Cuando la palabra de Dios es no para esclavizarte, sino para liberarte. Esa es la palabra de Dios. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Miren lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Jeremías 15, 19. Amén. Está después de Isaías. Busquen Isaías, que es grandecito, y ahí sigue Jeremías. Gloria a Dios. Dice 15, 19 de Jeremías. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, dice, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Aleluya. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo como muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Mira qué promesa tan grande. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice aquí primero, si te convirtieres. Si te convirtieres. En otras palabras, si escuchas mi voz y obedeces. Si escuchas mi voz y te arrepientes, yo te voy a restaurar.
y delante de mí estarás, y si entresacares, dice, lo precioso de lo vil, dejemos lo vil y saquemos lo precioso que Dios está poniendo en cada uno de nosotros. Hermano, si nosotros sacamos lo precioso de lo vil, seremos como la boca de Dios. ¿Se dan cuenta? Que tú puedes ser boca de Dios si sacas lo precioso, si apartas lo vil de cada uno de nosotros. Por eso, como el día viernes estábamos hablando, que el subir a este púlpito, estar delante de la presencia de Dios, hermano, es primero allá pedir perdón. Antes de yo venir aquí, yo le pido perdón al Señor por mis pecados, porque todos no estamos libres, hermano, todos pecamos. Todos pecamos. Otra cosa es que no practiquemos el pecado, no estamos en ese pecado constante, pero a veces pecamos en pensamiento, en cualquier cosa. Entonces, pido perdón a Dios. Quito, dice, entresaco lo precioso de lo vil, quito lo vil para poder ser boca de Dios. Así como en la alabanza. Mis hermanas, cuando se vienen aquí, quitan lo vil para que salga lo precioso que Dios ha puesto en ellas. Para que toque esa alabanza, hermano, el corazón de cada uno de ustedes, para que sea un olor grato, fragante delante de la presencia de Dios, hermano, porque lo vil, el pecado, apesta delante de Dios. Es un mal olor, no es grato olor para Dios. Por eso es que necesitamos nosotros quitar toda inmundicia, toda cosa que se está muriendo, ¿verdad? Nosotros, para poner lo que es vida, Jesús mismo tiene que habitar en cada uno de nosotros. Él nos ha revelado los misterios del reino. Él nos ha dado la vista espiritual, el oído espiritual para poder entender y comprender. Si entresacamos lo precioso de lo vil, seremos boca de Dios. Aleluya. Luego dice la palabra en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Vamos a leer desde el 17, miren. Ya que hablábamos de los 70, ¿se acuerdan? Los seguidores de Jesús. Y eso que se le fueron muchos, ¿no? Porque se acuerdan cuando Jesús comenzó a hablar, dice, y decía, el que no come mi carne y bebe mi sangre tiene parte conmigo. ¡Ah, que está loco este! Ni que fuéramos caníbales para comerlo. Y menos aún beber su sangre, porque está prohibido beber sangre. ¿Cómo vamos a hacer eso? No entendían. Porque no les estaba hablando algo natural, era algo espiritual. Estaban sus corazones todavía endurecidos. Entonces, ¿qué hicieron esos discípulos que antes le seguían a Jesús? Se dieron media vuelta y lo dejaron. Dijeron, este está loco, vámonos de aquí. Y solo se quedaron sus discípulos. Y a Pedro le dijo, no, Jesús, ¿y ustedes qué hacen todavía aquí? Señor, ¿a dónde iremos? Le dijo Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Es que ellos estaban predestinados para escucharlas. El corazón de ellos había cambiado. Acuérdense, por ejemplo, Natanael. ¿Se acuerdan de Natanael, uno de los discípulos del Señor? Bueno, cuando Jesús comenzó a llamar a sus discípulos, primero pasó, ¿no? Por uno, por otro, por Pedro. Y en eso fueron a avisar a uno que se llamaba Natanael. Y le dijeron, hemos encontrado del que Isaías habla, es la palabra, al Mesías, al Cristo. Lo hemos encontrado. ¿Quién es? Le dice. Es Jesús de Nazaret. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Porque en las escrituras, era un hombre que sabía las escrituras. Dice, de Nazaret no puede salir, le dijo. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Ahora, ¿cómo sería Nazaret para que pueda decir Natanael, puede salir algo bueno de Nazaret? Como que en Nazaret no era de mucha buena gente, ¿no? Es como decir, puede salir algo bueno de ahí del Callao, de esa zona que donde están todos, hermano. Es como, a muchos dicen, el Callao le tienen miedo. Hasta los taxistas cuando están así, al Callao, no voy, dicen, no. Pero no saben que el Señor saca de donde menos se espera, es donde más levanta el Señor. Pero bueno, y cuando va Natanael a la presencia de Jesús, Jesús lo ve llegar y dice, he aquí un israelita donde no hay mentira, ¿no? Un israelita verdadero, donde no hay mentira en sus labios.
Y él agarra y le dice, ¿de dónde tú me conoces? Le dijo. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi, le dijo. Y en ese momento dijo, Señor, le dijo. No solamente vas a ver eso, vas a ver ángeles subir y bajar, le decía, en la presencia mía. Y mire, Natanael en ese momento no creía, pero cuando le reveló, debajo de la higuera te vi. ¿Qué pasaba debajo de la higuera? Hubo algo que sucedió con Natanael. Cuando estaba orando él debajo de la higuera, porque es un dicho, ¿no?, que los judíos oran debajo de la higuera porque la higuera representa el tiempo de la venida, ¿no? Entonces, cuando la higuera florezca, ¿no? Entonces, y él estaba orando y algo sucedió, una visión tuvo. Dios en una manera se le manifestó y no había nadie ahí, él estaba solo. Y cuando Jesús le dijo, debajo de la higuera te vi, dijo, wow, eras tu Señor. Sabía que era algo especial y por eso le seguía. Hermanos, los 70, dice aquí, Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿No? Los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Hermano, nada nos dañará. Así que no tengan miedo, nada nos va a dañar. Pero no os regocijéis de los espíritus, de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Tu nombre y el mío está escrito ahí arriba en el cielo, hermano. Y ahí viene el versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y los has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Hijo lo quiera revelar, y el Hijo decidió revelarnos su nombre, revelarnos esta verdad. Si el Hijo no decidía revelarnos, hermano, no estaríamos ahorita todavía en el mundo, pero Jesús nos reveló quién era Él y cuál es el propósito de nuestras vidas. Y volviéndose a los discípulos le dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, dice aquí que estas cosas que nosotros sabemos fueron escondidos de los sabios y los entendidos. Ustedes ven a aquel que murió, ¿cómo se llama? El que andaba en su silla de ruedas, este científico, ¿cómo se llamaba? ¿Ah? Hopkins. Ajá, Stephen Hopkins. Él, por ejemplo, ahí está, mira, mi hermanita, gloria a Dios. Él no cree en Dios, él, así es, él no creía en Dios, no creía en Dios. Por más sabio que podía ser, y por más entendido que podía, sabía hasta misterios del universo. Las matemáticas se las tenía en los números ahí en la cabeza y todo eso. Más sabio y a la vez ignorante de la presencia de Dios. No le fue revelado esto a los sabios y entendidos, sino a los niños. Tú y yo somos niños. Niños. Aquí no está hablando en sentido espiritual, niño. Un niño que lo cree todo. Un niño que le dice yo puedo volar y cree que puedes volar. Que puedes hablar muchos idiomas y le hablas a y está hablando otro idioma, dicen. O sea, lo cree todo. Porque todo esto es por fe. Todo esto es por fe. Por eso dice la palabra en Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y solamente con la fe, hermano, nosotros agradamos a Dios. Y la fe es una fe ciega.
No necesitamos que nos estén explicando y cómo. Señor, ¿y cómo hiciste el universo? ¿Y cómo? Nosotros sabemos que Él lo hizo y se acabó. Y no estamos buscando a ver si el Big Bang, y si como la explosión y todo. No, nosotros sabemos que todo fue hecho por la palabra de Dios. Que el Señor dijo, hágase, y se hizo. Más nada. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? No estamos ahí viendo de que tuvo que haber un huevo para que salga. Sabemos que Dios hizo la gallina de frente. Hágase la gallina y se hizo. Hágase el caballo, hágase esto. Y todo apareció cuando Dios salió. Salió de lo que no existía o de lo que no se veía. Se hizo visible por la boca de Dios. Por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Y está hablando de los cielos del mundo espiritual, porque lo primero que creó fue el mundo espiritual. Creó los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines. Creó todo ese mundo, todo ese reino celestial con el poder de su palabra. Y lo visible también. Hágase la luz, dijo. Hizo las estrellas, los planetas, todo lo hizo. Ahora, podemos decir, pero ¿cómo va a ser todo? Porque aquí yo he visto Discovery Channel que fueron millones y millones de años que fue pasando. Hermano, o le crees a Dios o le crees a Discovery Channel. Discovery Channel dice muchas cosas en ignorancia, porque esto no le ha sido revelado a los sabios y entendidos, sino a los niños, a los que creemos, que no necesitamos mucha explicación. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. No necesitamos comprobarlo. Lo creemos por fe, porque nuestro corazón lo siente así. Hermano, cuando tú y yo escuchamos una palabra de Dios, lo creemos. Y no estamos ahí ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será cierto que Dios hacía esos milagros? Hermano, lo creemos por fe. Es más, y como lo creemos por fe, vemos milagros de Dios en nuestras vidas. Vemos su mano provisoria, cómo el Señor nos provee, cómo el Señor, a pesar de que a veces le desobedezcamos, Él aún así nos sigue bendiciendo. Nos sigue bendiciendo. ¿Por qué? Porque nos ama. Simplemente porque nos ama. Porque por amor vino Jesús a esta tierra a dar su vida por cada uno de nosotros. Por amor. No era la obligación de Jesús, era el amor de Dios. Era el amor de Dios por su creación. Por aquellos que dijo, haré al hombre a mi imagen y semejanza. Y la imagen y semejanza somos tú y yo, hermanos, de Dios. Y va a llegar el momento, como siempre lo digo, en que seamos prácticamente, ahora en ese momento sí, como imagen y semejanza. Ahorita la imagen y semejanza está dentro, no está aquí en este cuerpo. Ha sido revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, dice ahí en el versículo 21. Sí, Padre, porque así te agradó, así le agradó a Jesús. Dice la palabra en Hechos, capítulo 28, el último capítulo de Hechos, cuando Pablo está predicando en Roma, ya después de haber hecho toda esa travesía por Asia, llegó hasta Roma, ¿verdad? Donde era el lugar final de Pablo. Y hablando de eso, hermanos, vamos a coordinar un día sábado para hacer cine cristiano y ver esa película. ¿La han visto, la película de Pablo, apóstol de Jesucristo? ¿No? Bueno, vamos a verla, vamos a hacer un cine cristiano un sábado y hay que invitar a personas para que vengan y puedan ser bendecidos con esa película y conozcan la vida de Pablo. Dice 28-23 de Hechos. Vamos a leer desde el 19 para poder entenderlo bien. 28-19. Amén. Dice, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con una cadena. Acuérdense que Pablo fue llevado prisionero hasta Roma.
Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Mira, no había llegado ni ninguna denuncia de Pablo, y Pablo ya estaba ahí preso. Todavía no había llegado nada. Pero que querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella, ¿no? Esta secta, le decían secta a los seguidores de Jesús. Y habiéndole señalado un día, ¿no? Quedaron en un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Mira, Pablo habló desde la mañana hasta la tarde, les explicaba por quién era Jesús, cómo es que había muerto crucificado, que los libros, la profecía del profeta Isaías y todos los profetas hablaban del Mesías, de que Jesús era el Mesías. Y hablaba él desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y dice el versículo 24: y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. O sea, había niños y había gente que tenía el corazón endurecido. Había gente que creía y había gente que no creía. No les cabía en su cabeza que eso podía ser cierto. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Otra vez estaba citando Pablo al profeta Isaías. Sabed pues, dijo ahí, que a los gentiles les es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. ¿Quiénes íbamos a oír? Nosotros, a los gentiles. Por eso que los judíos no entienden. Tienen un velo hasta ahora, hasta que les sea revelado. Pero no nos jactemos, dice en Romanos 10, no nos jactemos de que haya pasado eso con los judíos, porque a causa de eso nosotros hemos conocido el reino de Dios. Hasta que dice: entre el último de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. O sea, no es que Dios ha descartado a Israel. En su momento serán abiertos sus ojos. Pero aquí Pablo dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos, ¿qué pasó? Se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Algunos decían: yo sí creo. No, ¿cómo vas a creer? Decían. Y así, ¿no? Hasta persuadían a los que habían creído. Y se fueron los judíos. Había discusión, dice, entre sí. Y Pablo, dice, y permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, como nosotros ahora podemos hacerlo. Podemos enseñar, predicar el reino de Dios y enseñar quién es Jesús. Podemos enseñar abiertamente, sin impedimento, o hay alguien que nos impide. Va a llegar el momento que nos prohíban hablar. Va a llegar el momento en que ya vamos a tener la iglesia escondida, como sucede ahorita allá en el lejano oriente, ¿no? Por ejemplo, hay iglesias ocultas, porque si saben que están, ellos los matan, hermanos, los matan, porque allá solamente es Alá. Hay los que son, por ejemplo, los chiitas, ¿no? Allá en Irán, no puedes decir que tienes otra fe. O eres de Alá o no eres de Alá. Si no, muerte. ¿A cuántos cristianos ven que matan allá?
solo por profesar su fe. Y se mueren confesando que Jesucristo es el Señor y que son cristianos, seguidores de Cristo. Y no les importa ya su vida. Dicen, me voy con el Señor, pero no voy a negar a Cristo. Hermano, va a llegar ese tiempo que tú y yo tengamos que decidir: o confesamos a Cristo o lo negamos. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí podemos negar que Jesucristo es el Señor, aunque nuestra vida corra riesgo, aunque nuestra vida corra riesgo. Pero pastor, pero sería una mentira suavecita. No, no es ninguna mentira, porque ahí está el mismo Satanás, el diablo, poniendo en decisión: ¿confiesas que tú eres un seguidor de Cristo o no lo eres? Hermano, y nuestra convicción, nuestra fe es inquebrantable. Creemos en que Jesucristo es el Señor y lo defendemos a capa y espada. Así con nuestras amistades, ya, ¿eres tú cristiano? Oye, pero mírame, como a mí todo este tiempo. Oye, pero y ese pastor Santana, mira, cristiano y iglesia evangélica, y le sacan la plata a la gente y el hecho. Hermano, hay gente que predica sana doctrina y hay aquellos que usan la palabra para negocio propio. Pero no podemos catalogar a todos los mismos. Si no, yo también diría, todos los sacerdotes son pedófilos. Y no es así, no todos son. No todos son. Entonces no podemos catalogar a todos por lo mismo. Como en el extranjero, cuando ven peruanos, todos los peruanos son unos rateros sinvergüenzas, ¿no? Conchudos, como dicen ustedes. Porque como han escuchado a la señorita Laura, allá todo el mundo, los conchudos, se ríen con esa palabra. Conchudo, dicen. Porque nosotros somos los que decimos conchudos. Entonces, dicen, todos los peruanos son conchudos y no tienen dientes todavía, dicen. Porque salen sin dientes en los estos. Entonces, por eso uno me decía, no, tú no eres peruano. ¿Por qué? Porque tienes dientes, me decía yo. ¿Quién? Sí, pues, señorita Laura, todos no tienen dientes. Es que no tienen dinero para ir al dentista. Porque, entonces, le duele un diente, se lo sacan, se lo sacan. Porque no hay dinero, digo, pero no es que todos los peruanos sean así. Pero bueno, entonces no podemos catalogar a todos por lo mismo. Hermano, y a mí me dicen, tú eres cristiano y eres pastor todavía, me decían, entonces tú también estás en eso de que le sacas a la gente, tú cobras diezmo, ¿no? No cobro, le digo. Aquí ¿quién cobra? Nadie cobra. La palabra de Dios es gratuita, ¿no? Ellos piensan que nosotros cobramos. ¿Cómo que? Pero, por ejemplo, en esa iglesia sí cobraban, porque iban y te tocaban la puerta y tenían su lista ahí, ¿no? ¿Quién está debiendo? ¿Quién está debiendo? Hay iglesias que hacen eso, ¿no? Entonces ya perdieron todo, pues, porque la palabra de Dios dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ama al dador alegre. Entonces no es que se esté cobrando. Entonces, lo que quiere el mundo y Satanás y todos sus demonios es difamar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo como una iglesia mentirosa, una iglesia que lo único que hacen es sacar provecho de las personas que dicen todo son ignorantes. Hermano, aquí ninguno de nosotros somos ignorantes. Nosotros sabemos en quién creemos. Sabemos en quién creemos. Aquí no nos cuentan cuentos. Aquí esto es una verdad. La Biblia es una verdad. Y la creemos por fe. Por fe. No necesitamos ser científicos. Hermanos, es más, por algo la Biblia es el libro más leído en todo el mundo y traducido en más idiomas. Ningún libro ha sido traducido en tantos idiomas como es la Biblia. La Biblia es el libro más leído. Es el libro, tú hablas Biblia, todo el mundo sabe lo que es una Biblia, aunque no la hayan leído, aunque sea la escucharon. Sí sé la Biblia, un libro grande, ¿no? Así que tiene capítulos y versículos, sí, pero ahí, aunque no la hayan leído, saben que es Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermano, se supone que dice ahí la palabra que llegará hasta los confines de la tierra. Entonces vendrá el fin. Y eso es lo que está sucediendo. El Señor está enviando mensajeros de parte de Él para poder explicarle a tantos eunucos que no conocen, que leen y no entienden. Por eso el Señor nos está entrenando en ese tiempo, hermano, para conocer las verdades espirituales, para poder hablarle a las personas
verdaderamente con palabra, ¿no? Es como mi hermana que está allá en Estados Unidos, me decía, ¿cómo puedo llevar el mensaje a una persona que tenía un familiar que tiene cáncer, ¿no? Le preguntaba a mi mamá, ¿no? Un familiar que tiene cáncer y quería llevarle el mensaje de salvación. Le decía, ¿qué cosa tengo que hablar? Y ya mi mamá le explicaba, ¿quién es Jesucristo? El fiesta afuera, el culto. Las elecciones. Todo el mundo está loco por las elecciones. Miren que más énfasis pone que la gente da sus carros, dan dinero, dan todo para subir al poder a un hombre. ¿No? Miren, ahorita que estoy viendo esto, ¿cómo es? La gente da dinero, da su tiempo para poner a un hombre en un lugar de autoridad. Cuando hay uno que tiene autoridad dada en los cielos y en la tierra, y no necesita que nosotros estemos, sino solamente confesar su nombre, nada más. ¿Verdad? Miren, cuando suben al poder no te conocen. No, pero yo levanté carteles, y más, aporté. ¿No? En cambio, aquel que está reinando, que tiene autoridad, él te concede. Sin que tú le digas, Señor, acuérdate que yo di también una ofrenda. No tienes que recordarle nada. El Señor sabe, Él sabe todo. Y no es porque diste una ofrenda o diezmaste, o porque es solamente cuando eres obediente a su palabra. Cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, entonces el Señor te respalda. Acuérdense que el Señor quitó su mano de Saúl, del rey Saúl, porque no obedeció. Obedeció en parte. Dios no quiere que obedezcamos en parte. Dios quiere que seamos obedientes, 100%, ¿no? Y a veces, hermano, eso es cuando todavía tenemos carnalidad y no queremos dejar cosas mundanas. Señor, yo sé, y se lo digo porque uno mismo lo ha pasado. Uno mismo cuando comienza el evangelio, uno dice, Señor, yo te amo con todo mi corazón, pero sé que poco a poco me vas a cambiar. Cuando el Señor dice, yo quiero que cambies ya, pero nosotros estamos con el poco a poco. Y a veces alargamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero aún así, el Señor tiene paciencia y misericordia con nosotros. Porque la palabra que a mí me hablaron desde joven, la vine a entender de viejo. Es así. El Señor me habló de joven, pero de joven, qué bonito, dije, pero... Y ya de más edad, entonces senté cabeza y dije, Señor, aprendí la lección, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Gloria a Dios que tú y yo estamos ahora aquí y entendemos su palabra. Porque ha sido revelado a nosotros los misterios escondidos. Si entresacamos lo precioso de lo vil, seremos boca de Dios. Seremos como su boca. ¿Quieres ser usado por Dios? Obedezcamos al Señor. Creamos en su palabra. No le pongamos peros a Dios. Señor, te voy a servir, pero primero ayúdame en esto. No condicionemos a Dios. No digamos a veces como dijo Jacob, Señor, si no me falta comida, si no me falta vestimenta, si no esto, entonces yo voy a venir aquí en Betel, que era justo donde Dios le habló, y traeré los diezmos de todo, le dijo, ¿no? Pero le dijo eso y lo condicionó. Mira que Jacob lo condicionó a Dios. Si tú me haces esto, entonces yo vendré y te adoraré. En ese tiempo recién estaba comenzando las cosas, pues, ¿no? Ahora nosotros no condicionamos a Dios. Nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Cuando nosotros mantenemos la calma, decía una alabanza, cuando tú estás en calma y estás en paz, Él pelea tus batallas. Él pelea las batallas. Cuando tú estás en calma. ¿Por qué estamos en calma? Porque confiamos en Dios. Nuestros problemas, nuestras dificultades, se las entregamos a Él. Y Él va a pelear nuestras batallas. Jeremías dijo, ahí el que estábamos leyendo en Jeremías 15, versículo 20, 15-20 decía, ¿no? Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Hermano, tú y yo somos muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Van a pelear contra ti, ¿no? Capítulo 15 de Jeremías, versículo 20. ¿No? Subrayenlo ahí, márquenlo.
con fosforescente. Dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. Mira, Él nos guarda y nos defiende. Y te libraré de la mano de los malos. Mira, el Señor nos va a librar, hermano. Así que no te preocupes por los malos. Señor es el que va a apartarlos, los va a quitar. Y te redimiré de la mano de los fuertes. Gloria a Dios, aleluya. Ese es el Dios en quien confiamos. Ese es el Jesús, el quien nos reveló la verdad. Por eso dice Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ahora pues, dijo Jesús, pidan al Padre en mi nombre. Y todo lo que pidan en mi nombre, el Padre se los concederá. Si tienen fe. Tú y yo tenemos fe, hermanos. Así que, si estamos pasando tiempos de tribulación, pide al Padre en el nombre de Jesús. Solamente seamos obedientes a su palabra. Solamente obedezcamos. Cuando escuchemos algo de parte de Dios, sepamos que es la voz de Dios. Volvamos sensibles nuestros oídos a su palabra, nuestra vista espiritual. No veamos las cosas ya de manera mundana, de manera terrenal. Dios nos está dando una vista espiritual. Y esa vista espiritual podemos ver con estos ojos espirituales que aquí está Jesús. Sin necesidad de verlo con estos ojos. En nuestro espíritu, en otras palabras, en nuestro corazón, sabemos que Él está aquí. En nuestro corazón sabemos que hay ángeles cubriéndonos, guardándonos, protegiéndonos de todo mal. En nuestro corazón sabemos que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Gloria a Dios. El Señor es bueno, para siempre es su misericordia. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra del día de hoy. Gracias, Señor, porque las cosas ocultas, los misterios escondidos han sido revelados a tus hijos, a los que tenemos un corazón de niño, dispuestos a creer en todo lo que tú hables, Señor. Y hemos creído que tú eres el Señor, que tú nos guardas, nos proteges, que tú nos has salvado y nos has redimido de nuestros pecados, que nos has dado vida eterna contigo, Señor. Sabemos que nuestros nombres están escritos en los libros, allá en los cielos, en el libro de la vida. Sabemos, Señor, de que si partimos de esta tierra estaremos en tu presencia, estaremos en el paraíso, ese paraíso precioso, hermoso, y que vendremos contigo a esta tierra, Señor, porque ha sido dada a los justos. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú nos rescatas de todo peligro, Señor. Tú eres el que nos das provisión, Señor. Tú eres el que nos da alimento espiritual y natural. Tú eres el que multiplica esos panes y esos peces, Señor. Porque no solamente para alimentarnos a nosotros, sino para alimentar a otros. Y aún así, como decía tu palabra, dice que sobraron 12 cestos. O sea que queda provisión para seguir dando. Señor, bendice a tu pueblo en esta mañana. Que desciendan, Señor, esas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Suple, Señor, toda petición del corazón de tus hijos. Sana, Señor, a aquellos que están enfermos en el nombre de Jesús, te lo pido. Gracias, Señor, por lo que haces con cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, gracias, gracias, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor. Las maravillas que has hecho. Y te damos gracias por aquellos que han de creer, Señor, por la palabra que salga de nuestros labios. Por tu palabra, Señor, que salga de nuestros labios. Señor, que estas sillas sean llenas, Señor, con aquellos que han de ser salvos. Trae a tus hijos, Señor, a este lugar para que sean
guiados por tu palabra, para que sean enseñados por tu palabra, para que sean discipulados por ti, Señor, para que más y más conozcan a ese Dios grande, maravilloso, bueno. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Sí. ¿Quieres testimonio? Buenas tardes, hermanos. Estoy muy agradecido con ustedes por el apoyo que me dieron. A los hermanos, a la hermana Maggie, al pastor. Y realmente estoy muy agradecido con todos ustedes. Amén. Y muchas gracias por eso. Bendiciones. Amén. Muchas gracias. Eso era todo. Damos la gloria a Dios porque Dios es bueno, maravilloso. Qué bueno ver a nuestro hermano Rafael después de mucho tiempo. Gracias Dios por haberlo traído. Señor, hemos aprendido el día de hoy que muchas veces no fluye porque tenemos un corazón endurecido. Oramos, Señor, por las personas que han de venir, por aquellos que todavía no te conocen, Señor. Y encontramos que es por un corazón endurecido. Pues oramos, Señor, en este tiempo para que esos corazones sean cambiados, sean corazones de carne, sean convertidos en corazones de carne, sensibles a tu voz y que puedan escuchar, Señor, todo lo que tú tienes para ellos y puedan estar con nosotros y puedan contarse en el número de tus hijos, Señor. Dios, te damos gracias porque sabemos que tú inclinas tu oído y oyes nuestra oración. Y sabemos que prontamente veremos a estas personas llegando por esta puerta, Señor. Te damos gracias, Padre. Bendito seas, Señor. Tu palabra es clara y dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Señor, en este tiempo queremos seguir adorándote. ¿Y qué más pues? Adorarte con la obediencia. Y venimos ante ti, Señor, para cumplir tu palabra. Tu palabra dice: traed los diezmos al alfolí y ella hay alimento en mi casa. Pues traemos, Señor, nuestras ofrendas y nuestros diezmos ante tu altar. Sabemos que todo bien proviene de ti. Sabemos que todo lo que tenemos, Señor, es porque tú lo has provisto, porque tú nos lo has dado, Señor. Y te damos gracias, amado Dios, precioso Rey. De lo que tú nos has dado, te damos, Señor. Y tu palabra dice: mayor es el que da que el que recibe. Lo hacemos con amor, con desprendimiento, en espíritu y en verdad, adorándote, Señor, con nuestra obediencia, conocedores de que llevamos contentamiento a tu corazón, Señor. No lo hacemos por conveniencia, no lo hacemos por obligación, no lo hacemos ante el hombre, sino ante ti, Señor. Señor, pues oramos por los que todavía no tenemos para poder dar, pero oramos para que seamos prosperados conforme a tu corazón, Señor, que es maravilloso, que es bondadoso, Señor, para que también podamos nosotros venir y dar de todo aquello que nos das. Declaramos en fe esta semana próspera, para que la próxima semana podamos venir ante ti gozosos y dando gracias de todo lo que tú nos has dado, Señor. Señor, eres bueno y es por eso que estamos aquí, porque tu bondad nos alcanzó. No es porque hicimos mérito para merecerlo, sino porque tu bondad nos alcanzó. Porque en primer lugar nació en tu corazón enviar a tu Hijo único a morir en la cruz. Y fue tu amor reflejado en esa cruz. Señor, enviaste al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vino a traer convencimiento de pecado, justicia y juicio a nuestros corazones. Y pudimos darnos cuenta de que habíamos fallado.
y que necesitábamos ser perdonados y necesitábamos ser salvados. Qué maravillosa la obra del Espíritu de Dios, porque de no haber sido así, seguiríamos empecinados en que nunca habíamos fallado y que éramos buenos. Y por último Jesús, que dijo sí y se puso en esa cruz, entregó su vida en la cruz para poder entregarnos a nosotros el perdón, para entregarnos la salvación, para llevarnos a vida eterna, porque ese es el regalo más preciado que el Señor nos da, que el Señor nos ha regalado, la vida eterna, no por mérito propio, porque Él nos la dio, Él nos la entregó. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias porque nos has prometido vida y vida en abundancia. Y la tenemos en abundancia porque nuestra vida no es para este mundo, nuestra vida es para vivir en eternidad. Amén. Te damos gracias, Padre. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. A ese Dios que vive y vivirá por siempre. Señor, te damos la gloria a ti por siempre, por siempre. Señor, ayúdanos. Queremos permanecer en ti. Que nuestros corazones no se endurezcan a pesar de la prueba, a pesar del mal tiempo, sino todo lo contrario, que podamos conocerte más, Señor. Amén. Que no nos quedemos con la impresión que nos deja el enemigo de la dificultad, del problema, de la angustia, sino que alcancemos a mirar más allá, que tenemos un Dios que es un Dios bueno. Te damos gracias, Padre. Hermanitos, sean ustedes despedidos en el amor precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y no olviden que nos reunimos los viernes a las 8 de la noche para el estudio de la palabra. Amén.